De esta grandiosa invitación vamos ahora a otra historia que no es tan agradable, pero pues tenemos que estar al día. Roberto Quijano, ¿cómo estás? Buenos días. Ada, buenos días. Un placer como siempre estar aquí para platicar de cosas buenas. Así es, cosas buenas. Bien, conflicto entre Palestina y Gaza, ¿cómo vamos en este asunto? Pues mira, ya estamos entrando el segundo mes del conflicto entre Israel y Hamás. Okay. Ya se están acumulando las bajas de guerra en este conflicto. Es interesante porque la edad promedio en la Franja de Gaza son 18 años. Es decir, la mayoría de las bajas a estas alturas han sido niños. Entonces, nos encontramos en una situación donde pues, el conflicto se empieza a complicar. No vemos hasta dónde tiene fin, cuáles son los objetivos finales de Israel. Por lo tanto, pues, el mundo presta especial atención a lo que vaya a ocurrir en los siguientes meses. Probablemente estamos quizá al 50% de lo que va a ser el conflicto. Quizá para fin de año ya todo esto termine, o quizá no, ¿verdad? Porque como vemos en Ucrania, conflicto que ya cumple 2 años, pues se ha prolongado. Por lo tanto, pues hay que prestar especial atención, sobre todo por las repercusiones que puede tener aquí en nuestra región. Exactamente. Ahora, digo, yo y te decía que desde toda la vida hemos escuchado los conflictos que hay en esta región. Se han dado estadísticas, hemos visto movilizaciones de otros países que de pronto se están acercando a esta zona. O sea, ¿cuál ha sido esta geopolítica de la zona? O sea, hay muchas repercusiones. Por supuesto, y sobre todo el hecho de que la narrativa pro Israel cada vez disminuye, en el sentido de que pues, medios de comunicación en Estados Unidos y en Europa siempre han tenido una opinión favorable de Israel. Pero es muy curioso, fíjate que ayer checaba en internet, que en TikTok, que pues ya es un medio alternativo para los jóvenes, que se puso de moda esta nueva, bueno, más bien una carta que Osama Bin Laden escribió en el 2002, donde aludía a las razones por las cuales atacó a Estados Unidos. Y pues menciona, entre otros puntos, el tema de Palestina, de cómo Israel y Estados Unidos han oprimido al pueblo palestino. Y por lo tanto, esto abrió otra vez la discusión. Incluso mucha gente que hoy es pro-Palestina pues empieza a tomar ya más en serio esto y ve a Osama Bin Laden ya no como un terrorista, sino como un libertador de los palestinos. Entonces, para que vean cómo a 20 años, esto fue hace 20 años, ya se vuelve a revisar la historia. ¿Y esto qué significa? Que pues bueno, la narrativa pro-Israel se le escapa de los medios de comunicación. Ya los jóvenes, incluso, es muy interesante, porque el conflicto, la narrativa, entre jóvenes es más pro-Palestina y entre gente mayor es pro-Israel. Entonces, ¿qué va a pasar considerando que Estados Unidos es el principal garante de la existencia de Israel? ¿Qué va a pasar cuando en 1 o 2 generaciones ya la clase política, cuando los jóvenes se integren a la clase política, ya no necesariamente quieran garantizar la existencia de Israel? Entonces nos enfrentamos con ese dilema generacional. Sí, totalmente. Ahora, y en nuestra historia cercana, porque platicaba yo de hecho con una persona que se le tocó ver todo eso y decían, oye, esto ya cada 2 años había un conflicto, o sea, por firmas de contratos y todo esto. ¿Consideras que se pueda llegar a un acuerdo que se sigue extendiendo ya porque haya otros países interesados en este asunto? Mira, es muy interesante tu pregunta porque en este punto del conflicto Israel se siente envalentonado para ir hasta sus últimas consecuencias. Sí. Es por eso que ya no siente este autocontrol, ¿verdad? Para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, sino que ya ha avanzado, ya está bien entrado en la Franja de Gaza, ya está llegando a lo que es el hospital en la ciudad de Gaza, que es donde supuestamente se encuentra el liderazgo de Hamás. De tal manera que el mensaje de Israel es muy claro. Ustedes jamás perpetraron este ataque terrorista el 7 de octubre en mi territorio, tomaron rehenes, torturaron a mi gente. Pues bueno, el castigo va a ser lo suficientemente severo de tal manera que tú ya no vuelvas a repetir ese ataque. Pero obviamente pues vienen con consecuencias indirectas, como por ejemplo el desplazamiento de miles de personas que no tienen a dónde irse. Hay que recordar, la Franja de Gaza son alrededor de 300 kilómetros cuadrados, es decir, la zona este de Tijuana. Mente que toda la zona este de Tijuana ya no tenga, ¿cómo se llama? ¿Dónde vivir? Claro. Y ni Egipto, ni Israel, ni Jordania, nadie los quiere aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Se van a quedar, se van a morir ahí de hambre, van a tener que migrar a Europa, alimentando esta crisis de refugiados. Entonces, hay muchas variables que vamos a ver cómo se desenvuelven en los siguientes meses. Oye, ¿y los organismos internacionales, Roberto, qué ha pasado? Mira, excelente pregunta, porque estamos viendo en tiempo real la inutilidad de los organismos internacionales. A Israel no le interesa lo que diga la ONU, a Hamás no le interesa lo que diga la ONU. Por lo tanto, se ha demostrado que la ley del más fuerte es lo que termina imperando en el derecho internacional público. Pero aquí ya son muchos fuertes. Aquí el problema es ese, ¿no? O sea, ya estamos viendo, antes recordamos, era otro la forma en la que estaba repartido el poder en el mundo. ¿Ves ahorita nuevos
intereses, vemos a nuevos países en la jugada. No sé qué opinas sobre eso, Roberto. Sí, por supuesto. Mira, buena pregunta, porque en este caso vamos viendo cómo se van alineando los bandos. De hecho, de alguna manera, el presidente Xi Jinping de China visitó o está de visita en Estados Unidos, ahorita en San Francisco, y parte del objetivo también es de alguna manera despresurizar el escenario internacional diciendo, a ver, China, sabemos que tenemos ahí problemas en lo comercial, en el Pacífico, con Taiwán, pero ¿qué te parece si nos enfocamos en las cosas en las que sí podemos cooperar? Y de alguna manera no alimentar este conflicto, esa adversidad, sobre todo en lo pertinente a Israel y Palestina. Vamos cooperando, vamos trabajando en cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo y vamos observando así desde lejos qué es lo que se desenvuelve en Israel y Palestina. Y es muy curioso, ¿no? Porque hasta México salió ahí en el asunto del fentanilo, ¿no? Es claro, porque al final de cuentas el crimen organizado en México está importando tecnología y sustancias chinas para aquí producir el fentanilo que se exporta a Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos considera que ahora sí que los cárteles de alguna manera están haciendo una guerra proxy del Partido Comunista Chino aquí en México. Porque hay que recordar, están muriendo 30,000, 50,000 americanos cada año por sobredosis de fentanilo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos o algunas de sus agencias de inteligencia lo ven como un ataque de China. Entonces, pues México, por supuesto, entra en la discusión. Exactamente, entonces fíjese nada más qué complicado es, ¿no? Lo que aparentemente está al otro lado del mundo, pues no, nos concierne porque a final de cuentas es este mundo globalizado, ¿no? Sí, por supuesto, y a ver, México es el primer perjudicado y el beneficiado de todo esto. ¿Por qué beneficiado? Porque Estados Unidos quiere reubicar toda su inversión a México, de tal manera que ya no tenga que depender ni de China ni de Taiwán, sino que toda su manufactura, toda su industria se encuentre en el continente americano. Entonces México, por supuesto, va a tener un tsunami de inversión en temas de manufactura y sobre todo una ciudad como Tijuana se va a beneficiar mucho, ¿verdad? Perjudicado en el sentido pues, de que también esto va a facilitar la entrada de sustancias ilícitas, capitales ilícitos y demás. Entonces, pues tenemos ese gran reto, ¿verdad? Pero al final a mí por eso me emociona mucho vivir en una ciudad como Tijuana, porque aquí va a ser un epicentro de los eventos que se van a desenvolver en el siglo XXI. ¿Cuáles crees que sean esos eventos? Así a nivel, a grosso modo, temas, ¿no? Claro, mira, yo soy de la teoría, y de hecho escribí eso en mi cuenta de Twitter, que Tijuana y San Diego va a ser la gran zona metropolitana del siglo XXI. San Diego en calidad de centro financiero corporativo, Tijuana en capital manufacturera e industrial. Entonces eso va a ofrecer miles de oportunidades para todos, para ingenieros, abogados, comunicadores, médicos, administradores, lo que tú quieras. Entonces sigo pensando, yo sé que prevalece un gran pesimismo en esta zona del mundo, pero yo sigo creyendo que Tijuana es un excelente lugar para estar en el siglo XXI. Totalmente, y ya ahora sí que regresando y enfocándonos a nuestra región, tiene mucho que ver el tema de la frontera, ¿no? O sea, por eso de pronto el colapso, vemos ya gente viviendo aquí, un gran porcentaje de mexicanos que viven aquí pero trabajan en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, sí, al final pues Tijuana tiene enormes retos, porque a ver, esta conexión entre Estados Unidos y México, entre Tijuana y San Diego, cada vez va a ir aumentando. Cada vez más personas van a querer vivir en uno u otro lado, hacer negocios en uno u otro lado. Entonces nosotros como ciudad y como sociedad tenemos que determinar pues, qué rumbo de ciudad queremos ver. Yo, por ejemplo, camino por la ciudad y veo todos esos edificios a mi alrededor y yo digo, imagínate cómo va a estar Tijuana en unos 20, 50 años. No, bueno. Todo van a ser rascacielos, todo van a ser edificios. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Totalmente. Roberto, y ahora sí que regresando a manera de conclusión al conflicto entre Palestina y Gaza, México, el resto del mundo, ¿cómo ves? Porque se está moviendo de una manera muy rara todavía, ¿no? Claro, a ver, vivimos en la época donde todo ocurre con mucha prontitud, con mucha inmediatez. Entonces, cada día ocurre algo extraordinario. Entonces, hay que prestar mucha atención, hay que también de alguna manera no dejarse llevar por estos hechos que se desarrollan rápidamente, sino que esperar. Afortunadamente, nosotros pues, no tenemos esa necesidad de posicionarnos en el conflicto, sino que nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestro rincón del planeta, enfocarnos en los asuntos propios, en trabajar, en hacer las cosas bien, ¿verdad? En crear gobernabilidad en una ciudad como Tijuana, ¿verdad? Ya que la historia llegue tocando nuestras puertas, espero que nos encuentre preparados. Exactamente. En pocas palabras, ocuparnos de nuestro propio espacio, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, este es nuestro espacio y hay que mejorarlo. Roberto, me encanta. ¿Dónde te podemos seguir? Mira, me pueden seguir en mi cuenta de X,
Anteriormente Twitter como Roberto Quijano Luna, me pueden leer en Substack como Roberto Quijano, que yo tengo el movimiento, y pues aquí, en síntesis, de repente aquí publico, entonces ahí me pueden leer. Por supuesto que sí. Pues interesante, nos ocuparemos entonces, si te parece, las próximas charlas acerca de lo que sucede en esta región. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias como siempre, Ada. Muchísimas gracias a Roberto Quijano Luna. Hacemos una pausa comercial y regresamos.